Ser CISO no es una tarea fácil, sobre todo si hablamos de un entorno educativo como el de Universae. Los entornos educativos llevan siendo atacados desde 2019 y lo son cada vez más. Por eso, para conocer cuáles son los retos a los que se enfrentan y cómo es su día a día al frente de esta institución, nos acompaña hoy Andrés Soriano, CISO de Universae. Buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un placer. El placer es nuestro, Andrés. Cuéntanos cómo surge Universae y cuál es vuestra propuesta. Vale, pues mira, Universae surge de la mano de unos profesionales que tienen más de 15 años de experiencia en el sector educativo, ¿no? Y tienen un objetivo muy firme, que son cambiar las reglas de la formación profesional que hay en España y adaptarla al estado actual de la enseñanza, ¿no? El estado actual, lógicamente, nos encontramos ante una sociedad ampliamente digitalizada y requieren nuevas formas de docencia y apostamos firmemente por la docencia online, ¿no? Sin embargo, sí que tenemos bien claro que lo que no queremos es que esta docencia online se vea mermada o diferente a la docencia tradicional. Por lo tanto, ponemos mucho hincapié en todas la metodología educativa y en los avances tecnológicos, ¿no? Por todo ello, pues principalmente incorporamos a nuestro modelo educativo una serie de tecnologías innovadoras o disruptivas, como son la realidad virtual, la realidad aumentada, los entornos 3D, entornos gamificados, etcétera, que este tipo de herramientas lo que nos permiten es que desde la distancia el alumno pueda tener los mismos recursos que tendría de forma presencial. Te pongo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Existen ciertas ramas profesionales, como podría ser el caso de la automoción o otro tipo de herramientas, ¿no? Profesionales, de ramas profesionales, en el que el que un alumno acceda a ciertos recursos, digamos, más exclusivos, como por ejemplo podría ser un motor de un Aston Martin o de un Ferrari, pues a través de la realidad virtual y la realidad aumentada podemos hacer que el alumno desde su propia casa estudie todos los componentes y todas las partes que componen perfectamente este motor, que es de un acceso muy exclusivo o restringido, o incluso el de un Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? En definitiva, pues nuestra metodología docente, junto al empleo de este tipo de tecnología, hacen que nuestra formación profesional a distancia se equipare totalmente a la formación profesional de carácter presencial, sin necesidad de que el alumno esté presente de forma física o que necesite unos equipos con unas altas prestaciones, porque de Universae lo único que les pedimos es el tener acceso a un dispositivo, a un teléfono móvil normal, ¿no? Al final, por lo que me estás contando, lo que hacéis es una apuesta integral por la tecnología y que esa tecnología sea capaz de llevar a cabo a lo mejor o de formar parte de vuestras clases de forma que esos alumnos tengan acceso a cosas a las que no tendrían acceso de una forma habitual, ni siquiera yendo presencialmente. No creo que sea habitual en una universidad o en un FP tener el botón de un Aston Martin o de un Ferrari. Entiendo que son cosas un poco por encima de la media. ¿Cuál es entonces vuestro valor diferencial? Bueno, en definitiva son muchos los valores diferenciales que nos definen, ¿no? Pero el primero de ellos podría ser la oferta educativa, la oferta académica que tenemos, ¿no? Puesto que toda nuestra oferta académica son formaciones profesionales de carácter oficial, regladas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y Universae ofrece 55 titulaciones de 13 áreas diferentes de formación, ¿no? Como por ejemplo, desde la rama sanitaria, la rama de protección civil y emergencias, a la rama informática y, como en mi caso, la rama de la ciberseguridad, ¿no? Otro valor diferencial sería nuestro método educativo, como ya te hablé antes. No solo nos basamos en el valor tecnológico, sino que también tienes que tener un modelo educativo detrás. Y nosotros tenemos lo que denominamos el modelo Universae 360, que es un ecosistema educativo inmersivo, ¿no? Integrado por todos estos entornos gamificados, simuladores, realidad virtual, etcétera, que lo que hace es ofertar una experiencia global al alumno, ¿no? Y que tenga la capacidad de estudiar y de formarse con todos aquellos contenidos que tendría en una enseñanza presencial, o incluso aquellos que son de difícil acceso, como ese motor que hablábamos anteriormente, que pueda tenerlos y pueda estudiarlo, y eso incremente mucho más su empleabilidad y su potencia a la hora de tener luego un futuro de mejores prestaciones, ¿no?
Y en tercer lugar, tenemos lo que denominamos el Campus 23. El Campus 23 surge con el objetivo de que Universal se convierta en un trampolín entre empresas y alumnos. En Universal tenemos muy claro que nuestro éxito radica en la empleabilidad de nuestro alumnado y por eso desde el día 1 potenciamos que tanto empresas como alumnos se conozcan, desarrollen actividades, sepan qué es lo que se pide. ¿Qué es lo que pide una empresa de un perfil profesional como sería el del alumno y qué es lo que el alumno puede encontrarse el día de mañana si accede al mercado laboral en esa empresa y viceversa, ¿no? En definitiva, ponemos en contacto a empresa y alumnado desde el primer momento que inician su andadura académica. Y hablando de esas 13 ramas que me comentabas, Andrés, háblame de la rama de informática, de ciberseguridad. ¿Tenéis un máster específico o unos estudios específicos en esta rama? Es uno de los sectores que más talento necesita, uno de los sectores que está ya gritando una y otra vez que necesita talento. Cuéntame cómo hacéis frente a esta necesidad de talento en la formación de vuestros alumnos. Así es, pues básicamente nosotros diferenciamos los sectores que necesitaban las empresas españolas, ¿no? Y dijimos, claramente en ciberseguridad hay varios sectores diferenciados. Está el sector, digamos, del alumno que se quiere iniciar en la ciberseguridad, y ese sector nosotros lo ocupamos con nuestro máster de especialización en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información. Tiene un nombre muy largo porque es una formación oficial y es reglado por el Ministerio de Educación, entonces tiene el nombre que el Ministerio de Educación le ha querido poner, ¿no? Pero es un máster que perfectamente el alumno cuando lo termine va a ser capaz de iniciar su andadura en ciberseguridad y formar parte de un equipo de ciberseguridad en cualquier empresa, puesto que se van a realizar de entre sus asignaturas, se tiene análisis forense informático, bastionado de redes, hacking ético, puesta en producción segura, gestión de incidentes. Es decir, es un grado formativo multidisciplinar, ¿no?, que va a favorecer que el alumno esté perfectamente formado en su andadura a nivel de ciberseguridad. Luego ya tenemos otro escalón ya más avanzado, ¿no?, como es el escalón de dirección, el formar los futuros decisores, CISOs, managers, etcétera, que ocupan los cargos de responsabilidad en nuestras empresas. Y ese sector lo tenemos con el lanzamiento de nuestro máster en gestión estratégica de la ciberseguridad, que es un máster que tenemos avalado por RootedCon, como bien sabes es la mayor comunidad de ciberseguridad de habla hispana, y con él aspiramos básicamente a formar a los mejores decisores en ciberseguridad de nuestro país, ¿no? Y no solo con ello podemos alardear que tenemos al mejor abanico docente que existe en el momento, ¿no?, como puede ser Jorge Ullá de Inotec, Jorge Bermúdez, fiscal de los delitos tecnológicos, Román Ramírez, Javier Rodríguez. Es decir, tenemos a primeras espadas todos en el ámbito de la ciberseguridad nacional e internacional. Los mejores profesores, la mejor tecnología y también una infraestructura única, por lo que he podido leer. Contar con equipamiento de vanguardia en lo que respecta al análisis forense de dispositivos electrónicos y de hacking. Cuéntame un poquito más, Andrés. Así es. Además de tener diferentes sedes, ¿no?, puesto que tenemos 7 sedes diferenciadas a lo largo de todo el mundo, tenemos especial hincapié en Latinoamérica, como es Costa Rica, Ecuador, Colombia, México y en España, que estamos asentados principalmente en Murcia, Madrid y Barcelona. Sí que es cierto que en Madrid tenemos un hecho diferenciador. En Madrid inauguramos lo que es nuestro Universal Cybersecurity Lab, que es un entorno de aproximadamente casi 500 metros cuadrados destinados exclusivamente a la ciberseguridad. Este entorno se compone de 3 áreas bien diferenciadas, ¿no? Por un lado, un laboratorio de análisis forense, en el que nuestros alumnos van a poder hacer todo tipo de prácticas, análisis forense de terminales móviles, de dispositivos, de discos duros, de dispositivos IoT, de redes Wi-Fi. Van a poder ensamblar y desensamblar diferentes tipos de hardware, diferentes tipos de herramientas. Y luego tenemos lo que sería la rama de hacking, la sección de hacking, que es una zona muy diferenciada para hacer ejercicios en directo de Blue Team y de Red Team, que estarán lógicamente monitorizados y en un entorno controlado
totalmente en todo momento por el profesorado, pero sí que es una infraestructura única que permite realizar este tipo de prácticas en directo, porque generalmente se suelen hacer tipo de prácticas de seguridad ofensiva, en las que todos atacan, o de seguridad defensiva, en las que todos se tienen que defender, pero hacer una práctica real, que un equipo ataque al otro y viceversa, podemos presumir de que pocas entidades educativas o ninguna tienen este tipo de herramientas, ¿no? Y luego, lógicamente, nuestro valor diferenciador es nuestro superordenador de cómputo, ¿no? Tenemos un ordenador de Kravkin que está compuesto por 12 tarjetas gráficas NVIDIA 4090, que para que te hagas una idea, este ordenador, una sola tarjeta, tiene una capacidad de descifrado de 200 millones de ejercicios, 200 millones de pruebas, de probabilidades en 48 minutos. Es decir, tiene una capacidad abismal. Pues eso, extrapólalo a 12, ¿no? Tenemos una capacidad de cómputo y de cracking, de ruptura de fracturado de contraseñas, de desencriptado de información, etcétera, que es abismal. No la tiene nadie, no la tiene nadie. Podemos decir que entidades educativas como las nuestras, no, ya nos tendríamos que ir a laboratorios muy, muy top a nivel internacional. Y esto, en definitiva, Universal no solo lo pone a disposición del alumnado, puesto que verdaderamente está hecho en pro y en favor de los alumnos, pero también lo ponemos a disposición de aquellas empresas o entidades gubernamentales, como pueden ser fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Centro Nacional de Inteligencia, que necesiten hacer uso en algún momento determinado de nuestra tecnología y de nuestra infraestructura. Por ejemplo, no sé, se me ocurre a bote pronto una operación antiterrorista en la que aparece un disco duro cifrado de la organización terrorista y nosotros ya podemos ofertar y proponerles una posible solución, ¿no? Algo que a lo mejor tardaría 200 millones de años en conseguir romper esa contraseña, pues a lo mejor nosotros podemos tardar de un mes a 3, a 6, pero bueno, ya damos una oportunidad. Ya hay una probabilidad de éxito ante un caso de tal magnitud. Sí, Porque ya hacéis... antiguamente, a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aparece un disco duro cifrado por una organización terrorista y Houston tenemos un problema, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y de hecho hacéis que ese gap temporal sea un poquito más corto. No sabemos si es definitivamente posible o no, pero por lo menos... No, todo va a ir en función del tipo de seguridad que Eso tenga. es. En una seguridad estándar, eso va a tardar pocas horas, minutos o días en romperse, ¿no? Lo que pasa que estamos hablando que hay diferentes estándares de seguridad en los cifrados y siempre nos ponemos en el caso de un caso de los más altos, ¿no? Pues lógicamente tardaremos mucho más tiempo, pero podremos llegar a ello. Y dejemos un poquito de lado esa tecnología, Andrés, centrándonos ya en tu rol como CISO en Universal. ¿Cuál es el mayor reto de ser el responsable de seguridad de una institución académica de este calibre que además forma a los futuros expertos, digamos, en ciberseguridad y futuros decisores, como decías, de las futuras empresas? Bueno, pues en definitiva mi función de CISO, como bien sabes, no es otra que velar por la ciberseguridad de mi propia empresa, ¿no? Es decir, dotarla de todas aquellas herramientas, medidas de seguridad que permitan asegurar el desarrollo de nuestro negocio y protegiéndonos de todas aquellas ciberamenazas externas o internas. Es decir, sin embargo, en Universal tenemos un plus añadido, ¿no? Que somos una entidad educativa y como tal, un instituto de formación profesional, debemos velar además por la seguridad y la disponibilidad de todos nuestros sistemas en todo momento con respecto a nuestros estudiantes y nuestros alumnos, ¿no? De tal manera que el riesgo al que podamos vernos afectados no nos afecte a nosotros y a que además garantice que todos nuestros servicios académicos estén disponibles en todo momento para nuestros alumnos y además garantizar la propia seguridad de nuestros alumnos. Entonces, por lo tanto, es una tarea complicada. Sin embargo, sí que es cierto de que podemos afirmar, como bien te dije antes, que en nuestro cuerpo docente tenemos profesionales que son primeras líneas de espadas en la ciberseguridad nacional e internacional, ¿no? Eso también me lo hace muy fácil. Y hablando de esa primera línea de espadas, hablamos de talento y mucho en ciberseguridad y sobre todo cuando se habla de talento se habla de esa
falta de talento y lo difícil que es atraerlo y retenerlo. ¿Cómo llevas tú este problema? Eso es, sí, sí que es cierto que a nivel de ciberseguridad ahora mismo hay muchísima demanda y se espera muchísima más de cara a los próximos años. Pues se estimaba creo recordar que para los próximos años se estiman más de 80.000 puestos de trabajo en España. Uh-huh. La retención del talento es difícil. Sin embargo, sí que desde Universae apostamos porque nuestro talento y lo que formamos se quede en España, ¿no? Y sí es cierto que por eso en nuestro Campus 23 ponemos desde el primer momento en contacto a tanto a las empresas como a los alumnos, ¿no? ¿Para qué? Para favorecer su empleabilidad, que el alumno sea qué es lo que la empresa en cuestión le pide, qué conocimientos son los que debe adquirir. Nosotros se los daremos, obviamente, puesto que todos nuestros temarios están basados en esas necesidades que las empresas nos están transmitiendo y el mercado laboral requiere, pero a su vez es difícil retener ese talento porque también estimamos que una carrera profesional todos aspiramos a mejorar, ¿no? Con los próximos años. Por lo tanto, sí que es cierto que en ciberseguridad hay mucha rotación de plantilla, que cada 4 o 5 años es normal que la gente vaya saltando de una empresa a otra, lógicamente intentando mejorar su capacidad económica y su empleabilidad laboral, ¿no? Ir ostentando cada vez a cotas más altas de trabajo, ¿no? Cotas más altas de responsabilidad, en definitiva. Sí, al final parte de esa rotación se habla también que viene un poco por la esencia intrínseca del mundo de la ciberseguridad, que es un nivel de estrés y de trabajo bastante elevado respecto a otro tipo de trabajos. En tu caso como CISO lo vivirás en tus propias carnes día a día. No es fácil, decíamos, ser CISO, mucho menos en el sector educativo en este momento. ¿Cuál es para ti la mayor dificultad y qué esperas que veamos en los próximos meses? Bueno, pues para mí la mayor dificultad es hacer frente a todo ese entramado de ciberdelincuencia que tenemos por ahí fuera, ¿no? Ahora mismo nos encontramos en una sociedad altamente interconectada y digitalizada, es decir, no podemos funcionar sin esa tecnología y es cierto que, lógicamente, las redes del cibercrimen organizado son conscientes de ello. Y como siempre ha sucedido, antes estaban los delitos tradicionales, pues ahora están mutando a los delitos actuales, ¿no? Y los delitos actuales llevan aparejada el uso de las nuevas tecnologías. El Ministerio de Interior publicaba en enero un informe en el que informaba de que los delitos cibernéticos habían crecido respecto a los 2 años anteriores en un 89%. Para hacernos cuenta de las cantidades que ya estamos hablando, entre los meses de enero y noviembre del año 2022, en España se denunciaron 267.000 delitos aproximadamente. Cibernéticos. 267.000 delitos que su uso era a través de los medios tecnológicos. Pues solo en el año 2022 aumentaron con relación al año anterior un 22%. Es decir, es algo que exponencialmente va a un aumento y es difícil de parar, ¿no? Cada vez salen nuevas técnicas, nuevas vulnerabilidades, nuevas organizaciones criminales que tienen departamentos de I+D. Es decir, el cibercrimen se ha convertido en una industria. Y como una industria tal, invierten recursos y invierten personal y invierten todo lo necesario para que su actividad delictiva se lleve a buen puerto. Por lo tanto, es una situación, la de los próximos años, que es preocupante. Ejemplo de ello es lo que sucedió en el Hospital Clínic de Barcelona, ¿no? En el que supuestamente han sido víctimas de un ataque de ransomware, que en definitiva, como todos sabemos, el ransomware es un software malicioso que secuestra la información o los servicios o los servidores de una corporación y para ello, y para poder volver a tener acceso a ellos, pide un rescate, ¿no? En definitiva, no es más que un ciberdelito de extorsión, como otro cualquiera. Pero claro, es una situación comprometida porque ya tenemos que ver el por qué se ha producido ese hecho. Es
La principal vía de infección de un ataque de ransomware no es la vulneración de unas medidas de seguridad. No suelen ser unos ataques muy laboriosos. Abro comillas. Es decir, estamos hablando de que generalmente este tipo de ataque entran por el fallo humano, por el eslabón más débil de la cadena. Un email, un SMS, un WhatsApp, que lleva inserto un mensaje, lleva inserto un código malicioso, lleva inserto un link en el que el eslabón más débil de la cadena, que es el trabajador, hace clic y se detona todo lo que viene detrás, ¿no? Entonces ya la organización criminal toma el control de nuestros servidores y de nuestra situación. Por lo tanto, para hacer frente a todo este tipo de situaciones, lo principal es formación. Formación, concienciación y que las empresas sepan que tienen que invertir en la formación y en la concienciación de su personal y de sus trabajadores. Pero no solo en ellos, sino que esta concienciación y esta formación tiene que ir desde el eslabón más bajo, el becario, hasta el escalón más alto, como puede ser el CEO, porque todos somos susceptibles de hacer clic en ese enlace o en ese software malicioso que quiere instalarse o que quiere tomar el control de nuestros dispositivos. Eso es. Sin embargo, sí, claro, ya podemos irnos a ataques más avanzados, ¿no? Como puede ser el de una amenaza avanzada persistente, lo que se conoce como una APT. ¿Qué es una APT? Pues una APT es una organización cibercriminal que opera bajo el paraguas de un Estado o un servicio de inteligencia. Por lo tanto, si los recursos de una organización criminal son altos, pues los de una APT, lógicamente, son más altos todavía. Disponen de todo el aparato logístico de un Estado detrás para conseguir sus objetivos. Y ejemplo de ellos tenemos, pues, todo lo que conocemos a día de hoy, ¿no? Redes APTs de Rusia, de China, de Irán, de Corea, como es el famoso Lazarus Group, ¿no? Que en definitiva, ¿a qué se dedican? Ciberespionaje y mermar las infraestructuras críticas de todos aquellos países que son contrarios a sus intereses y a sus ideales políticos, ¿no? En definitiva, ya tiene tintes de política y geopolítica detrás este tipo de ataques, ¿no? Sí, de Por hecho, lo tanto, este tipo el de ataques panorama al que nos encontramos es un panorama difícil y complejo, en el que todos los miembros de la sociedad, desde el usuario normal, como podríamos ser nosotros, a las empresas y las administraciones y los diferentes organismos, tienen que ser conscientes del enemigo al que nos enfrentamos, ¿no? Y que la formación en sí es prioridad absoluta en todo tipo de organismos y de organizaciones. Luego ya vendrán las herramientas técnicas y las mejoras técnicas, como puede ser el implemento de software, de herramientas de detección de intrusos, de diferentes tipos de hardware, como puede ser Firewall, etcétera. Diferentes tipos de herramientas, pero si tenemos todas esas herramientas sin esa concienciación del personal que tiene que tratarlas, no va a servir de nada, ¿no? Sí, al final se trata un poco de darle la vuelta a esa tortilla y dejar de pensar solo en tecnología, centrarnos un poquito más también en las personas, que como dices, no es solo el eslabón de abajo. Muchas veces hay ataques específicamente dirigidos a los CEOs que lo que buscan es un clic rápido, importante, sencillo, que te lleve a que el cibercriminal está dentro de tu organización. También has hecho mucho énfasis en que esos cibercriminales que mucha gente se sigue imaginando encerrados en una habitación con su capucha han dejado de ser así, son de hecho empresas completas totalmente. Con inversión en I+D, en innovación, en personal e incluso muchas veces con gobiernos detrás. Nada, solo me queda darte las gracias, Andrés, has resumido muy bien el panorama de la ciberseguridad actual y probablemente el del futuro, que como dices no parece que vaya a ser mucho más sencillo. Solo me queda darte las gracias por tu tiempo y por haber compartido con nosotros toda esa sabiduría. Muchísimas gracias. Gracias para vosotros por vuestra atención y vuestra invitación. Muchísimas gracias.